futuro es un desafío. Comenzamos nuevamente este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles planteados por cientos de científicos que han llegado a este encuentro con la ciencia y el conocimiento más importante de Chile y uno de los más destacados a nivel internacional. Un encuentro que nació en el año 2011 en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma. Una instancia legislativa que plantea los desafíos del futuro y en la que participan también la Academia Chilena de Ciencias, el mundo científico nacional, los científicos que han participado en Congreso Futuro, el mundo político, público, privado y la sociedad civil. Queremos que la ciencia y el conocimiento llegue a todos los rincones de nuestro país. Tenemos una alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Por eso puedes encontrar este programa en Congreso Futuro en tu comuna en línea, reviviendo las ideas, las preguntas, respuestas que los científicos nos han planteado en materias vinculadas a la ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación. ¿Quieren conocer más? www.congresofuturo.cl. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro para seguir reviviendo los futuros posibles. Iniciamos este especial Congreso Futuro con la visita que tuvimos en el año 2016 de Manuel Wechsler, innovador CMO de Huawei, una de las 100 voces más destacadas en materia de comunicaciones IP y también líder experto internacional en materia de redes convergentes. Nos habló en 2016 del modelo ICT, Índice de Conectividad Global, que conecta Internet de las Cosas con la empresa de telecomunicaciones. Ahí nos señaló que Chile se encuentra en un rango intermedio en cuanto a la conectividad al Internet. Lo dejo entonces con la charla ofrecida por Manuel Wechsler en Congreso Futuro 2016, el ciclo virtuoso del Internet de las Cosas. Aquí está. Buenas tardes. I will switch to English. So if you need a little bit of time to put your translators, please do. I do understand Spanish, so if you have any questions, you can ask me in Spanish, please. This afternoon I'll talk about the Internet of Things. Hoy voy a hablar sobre el Internet de las cosas. Vamos a partir con un pequeño video para decirles dónde estamos hoy día. Creo que hay algún problema técnico por ahí. So I can tell you that the Internet of Things is still under development. Bueno, el Internet de las cosas sigue bajo desarrollo, obviamente. And as you explained, it's actually, y como mi colega explicó, it is still a lot of thinking on how to take all estamos this intelligence pensando from en sensors cómo and machines unir esta inteligencia de los put it to sensores y better las work. máquinas y usarla mejor. About 20%. Bueno, un should we say? 20% diría, 25? 25%. The average is about 13%. En promedio, Only 13% esta cifra of es solamente el 13%, que el 13% de las personas en los estudios conocen el concepto del Internet de las cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen un How many smartphone? people know how many sensors are in this ¿Saben smartphone? cuántos sensores tiene ese Over 20. smartphone? Más You de are already 20 connected to the sensores, Internet of por lo que ya Things. están conectados al Internet de las cosas y no lo Let's start. saben. Bueno, empezamos. So if we look a little bit at the past, next please. On the left-hand side, A you la have one of the izquierda first Internet of Things tenemos machines. una de Was, las primeras máquinas del Internet de las cosas, Coca-Cola machine que era una connected máquina to de Coca-Cola PDP-11, a very old computer. conectado a un in ordenador muy Carnegie antiguo, Mellon, PDP-11, en Pittsburgh. And it had only a very simple function. The Y machine tenía had una 6 buttons buttons. básica. Tenía But 6 you don't know which of botones, the button will give you a pero bit of uno no cold sabía Coca-Cola. qué botón So iba what a they did, darle a uno they una Coca-Cola put fría.
Conectaron algunos dispositivos en la parte trasera de la máquina conectados a un ordenador y los estudiantes subieron a otro piso y tenían que revisar si la máquina daba una Coca-Cola o no. En 1991 surgió una idea bastante interesante de Mark Weiser. Él inventó el término computación ubicua. Y lo que él dice es que las tecnologías más profundas son las que desaparecen. ¿Cuántos creen que un smartphone es como un ordenador? ¿Cuántos creen que ese ordenador es incluso más poderoso que el ordenador Cray en los años 60? Bueno, sí. De hecho, es más poderoso lo que tienen en su bolsillo. Hoy día, como mencioné, los smartphones tienen 20 sensores. Pueden medir altitud, presión, temperatura. Y si uno tiene un smartphone de Apple, por ejemplo, tiene un sensor de agua, por lo que sabe si usted dejó caer el móvil en el agua, y esto hace que la garantía ya no sea válida, porque la persona dejó caer el móvil en el agua. Si vamos al siguiente paso, como les voy a enseñar durante la presentación de hoy, nos estamos cambiando a un universo donde todo va a estar conectado, las ciudades inteligentes, etc. Y voy a hablar un poco sobre minería, porque en Chile dependen mucho de la industria minera. También la atención de salud y la educación, etc. son temas conectados. Vamos a ver dos aspectos, los económicos y los sociales. Como mencioné antes, el 87% de las personas en un estudio en 2014 no habían escuchado el concepto del Internet de las cosas. Y eso es la idea de que esa plataforma es tan omnipresente que siempre lo estamos utilizando. El 64% no sabían lo que eran esos dispositivos inteligentes y el 40% de las personas no conocían esas tecnologías que uno puede portar, como por ejemplo un reloj que mide el ritmo cardíaco, etc. Ahora, la siguiente etapa, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a ese Internet de las cosas? Empezamos con un ciclo virtuoso, que mi colega ya empezó a explicar. Primero los seres humanos, y como seres humanos inventamos los sensores y los smartphones y la tecnología portátil. El siguiente nivel, que creo que todos conocen, los que tienen un smartphone en el bolsillo, saben que pueden conectar a las redes móviles y a Wi-Fi. Y esto se llama la hiperconectividad. Cada sensor en su smartphone, cada sensor puede reportar a través de Internet los datos y recolectarlos en una nube o una estructura de datos. Pero esto no es suficiente, porque esta gran cantidad de datos no es estructurada. Y los datos no estructurados no tienen ningún significado. ¿Han intentado acaso leer un libro solamente leyendo una de cada 7 palabras? Sería así. Entonces, el siguiente nivel sería análisis. Aplicar un análisis a esa gran cantidad de datos y transferir un conocimiento humano hacia la máquina para generar modelos de la vida física que, como ustedes nos demostraron, pueden predecir, como por ejemplo dónde habrá tránsito, o un infarto, o un cambio en el clima, o una carencia de agua. Este ciclo virtuoso ahora toca casi cada industria principal, desde la industria manufacturera. En Internet de las Cosas hablamos del Internet industrial. Entonces, ¿cómo podemos percibir al Internet de las cosas? Esto sería una gráfica que representa el Internet del futuro en una década más.
vamos a tener una división de Internet por industria. El 22% va a corresponder a los dispositivos inteligentes, otro porcentaje a la manufacturera inteligente, otro porcentaje para los robots que tienen movimientos, tienen sensores. Y lo que estudiamos en Huawei es qué va a alimentar este ciclo virtuoso. Y tenemos un modelo que llamamos el índice de conectividad global o mundial que conecta ese Internet de las cosas con la industria de telecomunicaciones. Y lo llamamos el modelo ICT. Es la integración con las tecnologías de comunicación para generar esa plataforma que apoya Internet de las cosas. Y ese índice, vemos aquí donde está Chile en Internet de las cosas, y vemos que Chile está en un rango intermedio en cuanto a conectividad al Internet. Les queda un trabajo por hacer. De hecho, todos los países, incluso los que están en el más alto nivel, como los países nórdicos, y los que están un poco más debajo, como por ejemplo Canadá y Estados Unidos. Pero también hay buenas noticias en cuanto a la conectividad. En el grupo de 3 países que están en vías de desarrollo, Chile es número 1, mejor que Brasil y mejor que China. Y este es un dato bastante importante porque sin los fundamentos de la conectividad, lo que yo llamé hiperconectividad, sin contar con los fundamentos de la conectividad, no se genera el Internet de las cosas, no se puede intercambiar datos y análisis de datos. En cuanto a una visión más global, los analistas piensan en el Internet de las cosas que va a sumar unos 10 a 15 billones de dólares al PIB mundial en el mundo. Y para no entrar demasiado en detalle, no voy a darles el desglose del análisis, pero sí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la cantidad de dispositivos conectados en el cuadrante 11. La cantidad de dispositivos conectados a Internet es menos del 1%, por lo que nos queda mucho trabajo por hacer. Estamos solamente en el comienzo de entender cómo utilizar los sensores y los dispositivos conectados a Internet para generar este mundo de Internet de las cosas. Veamos el caso de Chile. En Latinoamérica, Internet está creciendo muy rápido. Pero si comparamos con el crecimiento de 23%, viene de un nivel muy bajo, por lo que les queda mucho espacio por crecer. La mayoría de los países latinoamericanos tienen una penetración de banda ancha móvil de menos del 30%. Chile es un caso especial porque les va mejor en Chile. En Chile la cifra equivale a aproximadamente un 66%, porque como les mencioné, este es una variable fundamental en cuanto a la conectividad y cuánto trabajo les queda por hacer antes de realmente construir una economía basada en el Internet de las cosas. Y esa sí es una buena noticia, pero como les dije, les queda un trabajo por hacer y podemos armar un plan juntos. Veamos algunos servicios que tienen que ver con ese Internet de las cosas. Yo les traje algunos ejemplos porque creo que podemos hablar de servicios durante un día entero. Lo primero que me gustaría mencionar es la nube.
La computación en la nube está tomando un protagonismo en las plataformas de computación. Permite la generación de centros de datos interconectados y masivos con capacidad y hardware de computación muy poderoso, y lo que permite la interconectividad y distribución de la carga de computación. Y también contamos con aplicaciones y servicios que operan sobre esta nube. Y esto sería la definición básica de la nube. Ustedes conocen Amazon, Google, de las diferentes nubes en el ámbito de la computación. En cuanto a las tecnologías, hay un pequeño problema. Esto no es suficiente porque cuando tenemos 1.000 millones de sensores de presión, sensores sobre presión sanguínea, etc. Si todo está conectado, no hay ancha banda suficiente, no hay gama suficiente. Por lo que ahí a la derecha estamos viendo tecnologías y métodos para hacer un mejor uso del espectro disponible para conectar los sensores a Internet. Y lo llamamos la banda estrecha. Finalmente, otro ejemplo que me gustaría darles sería en casos urgentes, casos de emergencia. Desafortunadamente, Chile, como muchos países en Latinoamérica, tiene muchos terremotos y otros desastres naturales. Y contamos con tecnologías, en este caso se llama LTE Trunk Radio, lo que permite conectar a Internet de las cosas a través de esos sensores en el sistema en caso de emergencia. Voy a darles algunos ejemplos. Lo que tenemos aquí es una bicicleta básica, sencilla, que transmite unos datos a través de esa banda estrecha que yo les mencioné y transmite su ubicación, la mecánica de la bicicleta y a lo mejor velocidad o el estado físico de la bicicleta. Y con solamente esos pequeños datos tienen que transmitirse de manera constante para crear una base de datos que nosotros llamamos una estructura Big Data o una nube. Y este es un ejemplo sencillo, pero en cuanto a la tecnología, porque Huawei es una empresa de tecnología y proveemos esas tecnologías para permitir la conexión de sensores a Internet. Y podemos ver cómo podemos reutilizar la red móvil para actualizar este sistema y apoyar esas tecnologías, esos millones y millones de sensores. Esto sería una imagen un poco más amplia cuando empezamos a hablar sobre muchos sensores. Como mencioné, hay sensores portátiles que uno puede llevar y sensores que permiten determinar, digamos, la calidad del agua. Hay sensores inteligentes que se usan en carreteras para medir la cantidad de tránsito y contaminación y permitiendo a los usuarios encontrar un lugar donde estacionar. Y tenemos planes para instalar miles de millones de conexiones y sensores. Les voy a dar un ejemplo básico del almacenamiento del Big Data. Ahora, los astrónomos hablaban de grandes cifras, ¿verdad? Pero yo voy a darles cifras incluso más grandes. Yo diría que ya contamos con más datos que la cantidad de estrellas en las galaxias. Los astrónomos, por ejemplo, en una hora generan terabytes de datos y es así que pueden darles esas imágenes tan lindas. Es a través del procesamiento de grandes cantidades de datos que filtran para generar esas imágenes de las estrellas. Y esa diapositiva se trata del almacenamiento de datos.
Okay, what do you do with so much data? Entonces, ¿qué hacemos con tantos datos? Recabamos estos datos, como mi colega mencionó, son datos no estructurados. Ahora toca profundizar en los datos y esto requiere obviamente de electricidad, produce calor y necesita mucho poder de computación para extraer los datos que pueden servir para funciones sociales y económicas, como por ejemplo marketing o ventas, o para medir operaciones para aerolíneas, para trenes, etc. Por lo que este ciclo virtuoso termina con el análisis de los datos. Empieza con los sensores, recabar los datos, luego procesar los datos y al final usar los datos. Existe un paradigma en cuanto a Big Data y las preguntas son importantes. Una vez que podemos definir qué preguntas queremos resolver, podemos utilizar el poder de computación. Hay que definir la pregunta primero. Pero es al revés en este caso. Podemos tener la respuesta y luego volver a la pregunta. Voy a hablar sobre las ciudades inteligentes. No sé si han leído sobre las ciudades inteligentes. 2/3 del PIB económico del mundo. La casa inteligente, el hogar inteligente. Hay 4 elementos en este ejemplo. Tenemos la nube, que ya les expliqué. Tenemos la parte de análisis, que la capacidad para el sistema de computación, para entender, para saber si la persona está en casa o no, para saber si hay una alarma o un problema de seguridad, si se trata de solamente que el gato rompió un vaso o si es más bien un ladrón que entró en la casa. También contamos con sistemas de gestión de energía, de electricidad, de calefacción y de agua. Y finalmente, la salud del hogar. Otro ejemplo que les quería dar era una prueba para el estacionamiento inteligente y esto se hizo con China Unicom. Y como ven aquí, hay un sensor por debajo de cada coche y este sensor se comunica con los sensores que están en la carretera y puede ayudar al piloto a encontrar un lugar donde estacionar para no gastar tanto tiempo buscando un lugar. Y este sistema se ha implementado utilizando la tecnología que yo les expliqué de banda estrecha. Voy a hablar ahora del sector minero. Si pensamos en las actividades mineras, hay muchos elementos que se podrían integrar utilizando el Internet de las Cosas, como por ejemplo gestión, operaciones, mantenimiento, salud y seguridad. Se puede usar sensores para saber dónde está la gente, poniendo un GPS en cada minero y esto podría reportar datos sobre la ubicación de cada persona, si la persona se está moviendo, qué está pasando. Y existen otras tecnologías también, como por ejemplo cámaras para detección de accidentes o emergencias. Y esto me trae a otro punto interesante, y no me queda mucho tiempo, pero hay una oportunidad para desarrollar a nivel local investigación y desarrollo sobre este tipo de tecnologías. Estas tecnologías no pertenecen solamente a grandes empresas como por ejemplo Huawei o IBM. Las startups pueden tener un papel en cuanto a estas tecnologías. El conocimiento es súper importante. Existen otras tecnologías que pueden
ser usadas, pero el conocimiento y la capacidad de extraer ese conocimiento y convertirla en algo útil es bastante importante y depende de la gente que trabaja en la industria. El siguiente ejemplo sería agua inteligente. Veamos el caso de Chile y Perú. Los recursos hídricos son limitados. Uno de los astrónomos en la mañana nos enseñó una imagen bastante interesante que nos dijo que la Tierra es un planeta seco, porque pensamos siempre que somos un planeta de océanos, pero la masa de esos océanos es bastante pequeña. De hecho, estamos en peligro de sobreusar nuestro suministro de agua, y la calidad de agua es bastante importante. De hecho, la gente se envenena con el plomo que está en el agua en muchos países, y el plomo en el agua produce una generación de personas con discapacidades. Entonces, hay muchas capacidades que están surgiendo de ese Internet de las cosas. Les doy otro ejemplo. De hecho, es un ejemplo comercial que se lanzó el año pasado, y escogí este ejemplo. Bueno, Huawei era un proveedor, pero también escogí este ejemplo porque trabajamos con muchas empresas y con muchas partes que conformaron ese ecosistema. Trabajamos con Vodafone, que es una empresa en África y Europa. Sería casi como Claro o Movistar aquí en Chile. Pero tuvimos que trabajar con otra industria para el módulo que va al medidor del agua, que se conecta a la red, que tiene la inteligencia para entender la calidad del agua y las filtraciones de agua, etc. Y al final una empresa, un proveedor de agua, lanzó ese sistema para detectar filtraciones, para detectar calidad de agua, para informar al consumidor si las cuentas son muy altas o muy bajas. Entonces, voy a darles algunas conclusiones y algunas recomendaciones. De nuevo, muy rápido. Hablamos sobre el impacto en la sociedad, en los individuos, en la gente. También sobre el impacto económico, en el bienestar de la gente. Cómo el Internet de las cosas nos puede cambiar la vida, puede mejorar la vida. No nos queda más tiempo, pero también hay que evitar un impacto en la seguridad pública y en la privacidad del individuo. Pero cuando tenemos miles de millones de cosas conectadas en industria, en transporte, en agricultura, en servicios, habrá un cambio. De hecho, ya las cosas se están cambiando. Ayer hablaba con un colega que me dijo una historia interesante. Su padre tiene una granja y instalaron un sistema para medir la humedad de los nogales en esa granja. Y hay muchos ejemplos donde la tecnología de la información puede ser útil. Empecé diciéndoles que solamente el 13% saben qué es ese concepto, pero yo diría que ya el 80% de la gente lo está utilizando. Tengo algunas sugerencias y recomendaciones. El índice de conectividad global indica que el crecimiento económico depende de Internet de las cosas y de las tecnologías de comunicación e información y las plataformas de computación. Segundo, Chile puede convertirse en un centro de excelencia mundial. Los otros expositores antes del almuerzo hablaban del desarrollo en Chile, de la creación del ministro de Ciencia y Tecnología en Chile.
Yo creo que esto debe ser un proyecto 1 o 2, no sé cuántos proyectos ya tienen, pero este puede ser un proyecto que se desarrolla a nivel local porque ya cuentan con el conocimiento. Pueden traer la tecnología, pero ya cuentan con el conocimiento. Y el conocimiento es lo más importante, se refiere a la capacidad de extraer la información de los datos. Y por supuesto, el marco político y regulatorio para la industria de telecomunicaciones tiene que ser mejor para tener mejor infraestructura, tienen que seguir invirtiendo en infraestructura y en más tecnologías como las bandas estrechas para tener el marco adecuado para el país. Bueno, vuelvo al panel ahora. Muchas gracias. El índice de conectividad global indica que el crecimiento económico depende del Internet de las cosas, de las plataformas de computación y de las tecnologías de comunicación e información. Ahí estaba Manuel Wexler con esta charla ofrecida en Congreso Futuro 2016, el ciclo virtuoso del Internet de las cosas. Este innovador CMO de Huawei y por supuesto una de las 100 voces más destacadas en materia de comunicaciones IP. Junto a él, despedimos este primer bloque de este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles que nos han planteado científicos que han participado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento más importante de nuestro país y uno de los más destacados a nivel internacional. Pero de vuelta de la pausa tendremos a Paul Davies hablándonos acerca del origen de la vida. No se lo pueden perder. Mientras tanto, ingresen a www.congresofuturo.cl. Volvemos. Ya estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles planteados por cientos de científicos en este encuentro con la ciencia y el conocimiento más importante de Chile y uno de los más destacados a nivel internacional. Nos quedamos con un amigo de la casa. Él ha estado en Congreso Futuro desde el año que iniciamos este encuentro con la ciencia y el conocimiento, desde 2011 hasta la fecha. En 2017 participó en Congreso Futuro con la exposición El origen de la vida en la Tierra. Él es doctor en física, además uno de los divulgadores científicos más importantes a nivel internacional. Centra sus investigaciones en cosmología, astrobiología y teoría cuántica de campo. La recomendación es a leer un libro que él publicó en el año 2019. Se llama El demonio en la máquina, es decir, cómo las redes ocultas de la información están resolviendo el misterio de la vida. Este libro fue nombrado como el libro del año de física en Reino Unido, así que aprovechen de buscarlo, El demonio en la máquina, publicado en 2019 por Paul Davies. Vamos a revisar entonces esta exposición de 2017, El origen de la vida en la Tierra, Paul Davies, en Congreso Futuro. Senator Girardi, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here back in this Congress chamber where I have attended, I think, every future Congress since the bicentenary. And today I'm here to introduce to you the subject of the origin of life. In the year 1859, Charles Darwin gave us a wonderful theory about how life on Earth has, over billions of years, complexity and richness of the biosphere that we see today. But Darwin deliberately left out of his account how life got started in the first place. He said, "It is mere rubbish thinking at present of the origin of life. One might as well think of the origin of matter." Well, 160 years later, the problem of life's origin is still unsolved. It's still deeply mysterious. There are really three origin of life problems. When, where, and how did life begin? And in the short time available, I'm going to try to cover each of those in outline. Let me start with
when did life begin? The rocks on Earth carry a record of past life in the form of fossils, and you'll be familiar with fossils of dinosaurs and maybe going back further, trilobites, things like that. But if you look carefully in the rocks, you can trace microfossils, that is fossils of bacteria, microbes, back billions of years, not just hundreds of millions, but billions of years. The oldest agreed traces of life on Earth are found in the western part of Australia in a region known as the Pilbara. You'll see on the map there where it's located. If you go there, jutting out of the hillside are these very ancient rocks, nearly 3.5 billion years old. I should mention that finding rocks of this age anywhere on Earth is difficult. Finding rocks older than that is nearly impossible, although there are some which are a few 100 million years older. So finding the rocks is difficult. Now, if you go there, and you see I did this a few years ago when I still had a moustache, what you see in these rocks doesn't look very exciting. You have to look really carefully, but what gets the astrobiologists and paleobiologists, the people who study ancient life, what gets them excited are these strange-looking features in the rock. They're known as stromatolites. That's just a technical word. It's important to understand that stromatolites were not themselves living things. No eran seres vivos, Rather, they sino are más bien structures eran that were estructuras built que by the estaban construidas microbes por los that microbios deposited que small depositaban grains pequeños of rock, granos de layer by roca, layer, capa por each capa, season, each en year, cada una de and las built up temporadas a del sort of año. layered De alguna forma tiene dome-like entonces una especie de domo formado por capas. Los estromatolitos se pueden encontrar hoy en día también vivos, por decirlo así, que corresponden a bacterias que los están construyendo en la actualidad, pero son muy escasos en realidad. Debido a que estas rocas tienen 3.500 años de antigüedad y estas características de la roca aparentemente fueron construidas por bacterias que, según la mayoría de los científicos, existían entre 3.500 y 5.000 millones de años atrás en la Tierra. Esto se remonta, como decía, a la región de Pilbara, donde hay microfósiles, etc. Eso es un poco esa historia. Pero si aceptamos que la vida se estableció en la Tierra hace 3.500 millones de años más o menos, entonces eso no significa necesariamente que la vida se inició ahí. Pudo haber partido antes de esa fecha y sencillamente no dejó traza alguna, o esos rastros se han destruido. Sin embargo, sería difícil para la vida en la Tierra remontarse mucho más hacia el pasado, porque cuando se formó el sistema solar, los planetas estaban sujetos a un bombardeo feroz de cometas y asteroides gigantescos, y esto de alguna forma transformaron a la superficie terrestre en un lugar bastante poco hospitalario. Ese bombardeo se mantuvo hasta hace unos 3.800 millones de años. Ahora, entonces uno ve que hay una ventana bastante estrecha entre el fin de este bombardeo de asteroides y, por lo menos, las trazas más antiguas de vida sobre la Tierra. Esto sugiere a algunos que quizá el origen de la vida no fue tan difícil, sino que se produjo en un periodo tan corto de tiempo. Ahora vamos a pasar al tema o al problema del dónde comenzó la vida, porque no sabemos, por supuesto. Yo decía que Darwin no profundizó en el tema del origen de la vida. Sin embargo, sí lo dijo en una carta a un amigo, que él tenía cierta especulación respecto de lo que él denominaba esta pequeña piscina tibia o esta pequeña poza tibia donde se acumulaban productos químicos dadas las fuentes de energía que serían la luz del sol, y prolongándose en el tiempo estos químicos o estas moléculas se transformarían o se complejizarían hasta finalmente transformarse en lo que es la complejidad de la vida que se produjo. Ahí está esta pequeña poza de agua tibia, como decía Darwin. Si es así, si es correcto,
que la Tierra estaba siendo bombardeada, como yo lo acabo de describir, entonces la superficie del planeta habría sido bastante árida, habría sido un lugar bastante peligroso como para que se iniciara la vida. No habría habido este tipo de cosas. Hoy en día, muchos astrobiólogos y biólogos favorecen la visión de que la ubicación para el origen de la vida estaría en algo así, que es en el fondo marino hay estos escapes donde se producen movimientos tectónicos en el fondo marino y emerge lava que viene de las profundidades, que hace contacto con el agua y luego provoca la generación de estas chimeneas que proyectan fluidos a más de 350 grados de temperatura. Y esta es una foto en profundidad en el mar. Y esta especie de clúster de estas chimeneas también genera una serie de tipos de vida exóticos. Hay arquea, que son microbios antiguos que también acumulan bacterias que cuando uno analiza el ADN muestran que corresponden a los seres quizá más antiguos. Esto, como digo, la vida partiría en profundidad y con alta temperatura. De alguna forma, no es una zona donde haya sido invadido por la vida. Por ejemplo, la vida puede haber partido en Marte, por ejemplo, y por el mecanismo que se muestra en esta fotografía, por el bombardeo que se habría bastado como para diseminar rocas dentro de todo el sistema solar, y esas rocas, algunas de ellas habrían llegado de forma bastante regular. Nuestra universidad tiene 3 o 4 de estas rocas que han sido descubiertas en forma de meteoritos sobre la superficie de la Tierra. Así que si se tiene vida en Marte, fácilmente puede llegar a la Tierra dentro de estas rocas, donde estarían protegidas de las condiciones tan difíciles del espacio interplanetario. De la misma forma, la vida sobre la Tierra puede llegar a Marte. Por ende, eso complica un poco la historia respecto de la vida en el sistema solar. Pero la vida en la Tierra, la vida en Marte, se entrelazarían de alguna forma con intercambio rocoso, por decirlo así. Eso permitiría también un intercambio de vida. Vamos a terminar hablando sobre el cómo surge la vida. Esta es una tarea para Jack, el próximo orador, pero voy a decir en realidad que durante mi carrera el péndulo se ha movido desde el escepticismo puro prácticamente respecto de la vida más allá de este planeta, la sensación de que el origen de la vida es un accidente, un suceso químico. Hoy en día es más atractivo creer que la vida es fácil de crear y por ende puede estar mucho más diseminada. No lo sabemos, no se sabe si es una moda. En realidad, Francis Crick es un biólogo famoso, dijo que él pensaba que el origen de la vida era casi un milagro. Sin embargo, 20 años después, Christian de Duve opinaba que la vida surgiría donde sea que las condiciones fuesen parecidas a la de la Tierra. Él decía que la vida es un imperativo cósmico, es decir, inevitable, dadas las condiciones correctas. Entonces no sabemos dentro de este espectro, dónde está la verdad dentro de ese espectro. Solamente quiero decir lo siguiente, que si no sabemos cómo se transforma esto en vida, no podemos estimar la probabilidad de que pueda suceder. Entonces, cuando la gente pregunta sobre probabilidad de que se descubra vida en otro lugar, en realidad no hay respuesta a esa pregunta. No podemos asignar una probabilidad a este tipo de eventos, porque mientras no sepamos cuál es el proceso por el cual sucede. En el caso de la evolución, en la teoría de la evolución de Darwin, sabemos cuál es el proceso que se describe de microbios que se transformaron en vidas más complejas, pero no sabemos cómo transformar la no vida en vida. Entonces, no sabemos cómo es ese proceso, en definitiva. Hay teorías e ideas, por supuesto, pero no se puede estimar esa probabilidad. Ahora, eso importa porque queda claro hoy en día que hay muchísimos recursos en nuestra galaxia donde la vida terrestre podría florecer. De hecho, un planeta, no por ser o no por estar inhabitado, tiene que ser inhabitable. Existe cierta probabilidad de que se produzca una transición de la no vida a la vida, donde esa probabilidad no es baja. Por supuesto, no se puede decir mucho más que eso. Sin embargo, yo soy optimista y vamos a suponer que
el universo está lleno de vida, como muchos científicos esperan. Ahora, ¿cómo podemos poner a prueba esta idea? ¿Cómo podemos poner a prueba este imperativo cósmico del que hablábamos? Bueno, ningún planeta es más parecido a la Tierra que la Tierra misma, por supuesto. Así que deberíamos buscar quizá una segunda génesis aquí mismo, en nuestro propio planeta. ¿Qué estoy diciendo? Toda la vida, hasta el momento que se ha estudiado en la Tierra, es la misma vida, es el mismo tipo de vida. Está relacionada genéticamente con todas las demás. Pero ¿cómo sabemos que hemos estudiado toda la vida que existe? Los hemos estudiado mirando. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que los microbios, estas pequeñas criaturas, se relacionen entre sí o se vinculen? Es posible entonces quizá que haya vida microbiana, que es vida, pero no como la conocemos. En otras palabras, la vida probablemente podría iniciarse más de una vez, la vida en la Tierra. Y estos descendientes podrían estar presentes hoy en día. Obviamente esa es una idea bastante especulativa, pero la respuesta es no cuando se pregunta si alguien lo ha analizado en detalle. Podría ser, pero quizá mezclada con la vida que conocemos, de alguna forma hay un sesgo un poco que oscurece un poco las posibilidades de averiguarlo. Probablemente tenemos aliens justo frente a nuestras narices. No lo sabríamos en realidad, porque en realidad nadie se ha tomado la molestia de ubicarlo. Si encontrásemos un solo microbio aquí en la Tierra que fuese una forma de vida distinta, sabríamos entonces que la transición de no vida a vida debe ser bastante probable. Y en ese sentido, un paso maravilloso, pero por el momento lo desconocemos. Voy a terminar diciéndoles que hay otra forma en la cual podríamos verificar que la vida surge con facilidad, y eso tiene que ver con aplicar química. Le vamos a preguntar a un químico. El próximo orador, Jack Szostak, es químico. Él ahí está trabajando en su laboratorio, haciendo estimaciones sobre la vida. Yo debería mencionar que hay una tradición gloriosa de intentar crear los bloques constitutivos de la vida y recrear las condiciones en esa tierra más temprana para ver si acaso surge la vida. Y esta tradición fue iniciada por Stanley Miller con el experimento de Miller-Urey del año 1952. Él lo que hizo, juntó ciertos gases en una botella que él creía estaban presentes en ese planeta primigenio, le agregó agua y aplicó electricidad durante una semana a esa mezcla, y finalmente descubrió que en el lodo del fondo de esa botella había aminoácidos, es decir, los bloques constituyentes de proteínas. Y se vio que si uno se podía fabricar aminoácidos en una semana con un artilugio como este, y si se ampliaba esto de algunos millones de años, probablemente algo iba a salir caminando de esa botella. Es decir, quizá entonces este tipo de experimentos en los cuales se le aplica energía a los químicos finalmente iban a permitir el surgimiento de la vida. Bueno, eso es una especulación, por supuesto, no tenemos la respuesta necesariamente, pero yo siento que es un momento para dejar de hablar, en este caso, y ceder la palabra a Jack Szostak. Y por supuesto no era la foto de él, por supuesto, y dejar que Jack le cuente más respecto de el cómo partió la vida. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Thank you very much. Can we have my presentation? Thank you very much. I'm going to introduce you to a new word. It's matriocracy. This word refers to a world in which we have gender equality with a hint of matriarchy, a little advantage for women in a global democracy. And I'm going to argue that matriocracy is inevitable, it's coming towards us, and it's going to be really good for the global society. But to get there, we are going to get first really far back. I'm going to get back to Voy a partir con uno de los, por ejemplo, de las abuelas. Ahí tenemos la abuela Lucy, es nuestra tatara, no sé, ciento y tantas mil veces tatarabuela.
Ella vivió hace 3,2 millones. Y si la conociésemos ahora, ustedes no podrían tener una conversación con ella, porque no tenía un idioma. Pero luego, uno también se daría cuenta que ella era muy parecida a un chimpancé. Es decir, un chimpancé erguido, en realidad distinto a nosotros, por supuesto más pequeña. Y si uno se fija en lo que sucede con las nietas e hijas de la abuela Lucy, lo que uno ve es que en realidad no hubo mucho cambio hasta 1,9 millones de años atrás. Aquí tenemos a Grandma Erectus, también es su abuela, pero en realidad, esta es la tataranieta de la abuela Lucy, pero es bastante distinta. Esta abuela Erectus es distinta. Tiene un cerebro mucho más grande, es más alta, y al utilizar ese cerebro, ella puede diseminarse por el mundo. Fíjense en esto. En Occidente, el Homo erectus llegó hasta España. En el este, llegaron hasta China y a Indonesia y llenaron todo el espacio intermedio. Esta fue la primera globalización humana. Y al igual que, como lo habría dicho Charles Darwin, se adaptaron con sus cuerpos a los entornos locales, a los hábitats locales. Entonces uno tendría, por ejemplo, a alguien como el Homo floresiensis, el hobbit de este tamaño. Pero en Georgia uno tendría a gente como yo. Una tremenda variación que implica adaptación. Esta tatara nieta y estos tataranietos de la Grandma Erectus, que es la abuela Erectus, y la abuela heidelbergensis, se diseminaron. En realidad hay fósiles diseminados. Y bueno, ¿saben ustedes? Ellos no se adaptaron a nivel corporal. Sus cuerpos no cambiaron al diseminarse por el mundo. ¿Cómo puede suceder algo así? Erectus tuvo que adaptarse y los heidelbergensis no, pero hay una posibilidad, es que ellos se adaptaron por su cultura, tenían una cultura, es decir, tenían herramientas distintas, por ejemplo, tenían flechas, lanzas y arcos, etcétera, pero también adaptaron la tecnología para manejar la sociedad, como el liderazgo. Pido disculpas, puse una foto de un director argentino como ejemplo aquí, pero es genial. Algo interesante, cuando uno se adapta, uno se está adaptando a la naturaleza de los recursos. Y yo les voy a mostrar que existen 4 factores en los recursos a los cuales uno tiene que adaptarse. Por ejemplo, los cazadores recolectores vivían en un entorno difícil, en junglas, en bosques, y sabían mucho de esos entornos, ¿verdad? Y luego hubo algunos tipos de recursos que estaban distribuidos en todas partes y muy poca recompensa, pero se podían encontrar con facilidad. Entonces, parte de ese grupo que tomaban los niños, siempre, las mujeres normalmente, y se enfocaban en este tipo de recursos. Y mientras tanto, lo hacían en conjunto y eso desarrolla redes sociales muy potentes. Y los hombres, que eran más poderosos, la parte del grupo que tenía más fuerza y que podían alejarse mucho y podían correr riesgos, ellos se enfocaban en aquellos que representaban una recompensa mayor, pero que eran más escasos, más distribuidos, como las presas de caza, por ejemplo. Entonces tenemos ambos que contribuyen muchísimo. Las mujeres forman las redes sociales y se vuelven abuelas y en el fondo controlan una buena parte de sus redes sociales. Entonces, con lo que terminamos es con equidad de género, pero en realidad tenemos un matriarcado. Si queremos verlo, imagínense que se reúnen con su abuela y esta es la abuela que organiza todos los almuerzos del día domingo y ella sabe, obviamente, que vienen todos. ¿Ustedes querrían que esa abuela se enoje con ustedes? Probablemente no. A pesar del hecho de que probablemente ustedes son más grandes que la abuela. Entonces terminamos con una línea de base humana, que es la línea de base de cazadores y recolectores, la equidad de género, pero con un toque de esta
de esta tendencia, pero hay que adaptar algo más. Y esto se vuelve claro más o menos ya a los 12.300 años atrás. Fíjense en este gráfico. Este gráfico, en las X, tenemos el tiempo en reverso, 1000 años. Parte a la izquierda, más o menos a 450.000 años. Y a la derecha tenemos el hoy. Esa es la temperatura global. Cambia mucho de aquí a acá. La variación es muy alta. Quiere decir que en realidad no sabemos exactamente cuál va a ser el entorno al que uno va a enfrentar el próximo año. Probablemente va a ser muy distinto al ambiente que uno enfrenta hoy. Fíjense a la derecha. 12.000 años atrás cambia y repentinamente el entorno se volvió muy parejo, muy uniforme. En consecuencia, tenía sentido enfocarse en unos pocos recursos y explotarlos, invertir en esos pocos recursos. Y ahí es cuando surgió la agricultura. Eso es lo que pasó en todas las culturas. Estamos reduciendo la cantidad de recursos de los cuales dependemos y cada vez más, pero son estos pocos solamente. Y eso es muy importante porque repentinamente hay algo, no sé, un territorio, un jardín o ganado o cabras que se pueden domesticar y luego se pueden controlar con fuerza física derechamente. Y luego ahí surge el patriarcado. Repentinamente los hombres tenían una ventaja. Sencillamente porque se había reducido la base y la dimensión de los recursos. Lo otro que uno tiene que considerar como sociedad, o a lo que hay que responder, es la escasez de recursos. Las sociedades más tradicionales y las sociedades de cazadores y recolectores tienen todos los hijos que pueden. Es decir, que uno llena el entorno y la capacidad que éste tiene, puesto que están viviendo al límite de los recursos. Se está viviendo en ese caso en pobreza. 30% de los niños que nacen en comunidades recolectoras y cazadores en realidad no llegan a vivir un año. Entonces hay que asegurarse de que todos los recursos puedan llegar a esos niños. Y tenemos dos soluciones muy distintas para esto en las sociedades matriarcales y las patriarcales. En las matriarcales, en realidad, las mujeres toman las decisiones reproductivas. Entonces tratan de obtener más recursos para una solución, por ejemplo, para esto, es la paternidad parcial, por ejemplo. Es decir, los niños van a tener varios padres. En algunas tribus, por ejemplo, en Amazonas, se puede preguntar, y dice, a ver, ¿quién es tu papá? Ah, no, ese es mi medio papá, ese es un cuarto de papá, esos dos son mis octavos de papá. Es decir, hay paternidad parcial. Un antropólogo dice, a ver, voy a sumar estos números. Por supuesto, en la realidad, el número debe ser 1, hay un solo padre, ¿verdad? Pero todos los niños tienen más de un padre. Es imposible. Pero en este caso, estas mujeres logran decirle a varios hombres que necesitan darles recursos para esos niños. Otra solución para esto es la prostitución. En términos biológicos, la prostitución es vender una unidad de probabilidad de ser el padre por dinero que se paga por anticipado. Entonces, en todos estos casos, la incertidumbre de paternidad aumenta. El patriarcado tiene un enfoque completamente distinto. Aquí el hombre controla los recursos y ellos van a estar dispuestos a premiar a las mujeres que estén dispuestas a darles una certidumbre paternal mayor. Entonces terminamos con controles muy rígidos. Por ejemplo, en muchos casos el adulterio, en muchas comunidades el adulterio es penalizado con la muerte. Es decir, las normas sociales dependen del sistema social en el que se vive, pero también dependen mucho de la abundancia de recursos. ¿A qué más hay que adaptarse? Uno tiene que adaptarse a la explotabilidad de los recursos. Algunos de estos recursos sencillamente se pueden recolectar, como los frutos. Si uno quiere una frutilla, no, aquí una frutilla, la recojo. Pero la mayoría de los recursos que nosotros utilizamos, hay que tener una gran cantidad de gente colaborando para obtenerlos. Fíjense en esta
casa en un árbol en Nueva Guinea. Para construir esta casa se necesitan 50 personas. Y en realidad arriesgan su vida porque está a 30 metros de altura y en el dosel de los árboles y utilizan herramientas muy rudimentarias. Entonces es un problema. Muchos de ellos probablemente tienen temor, a menos que uno recurra a los parientes, ¿no? Pero ¿cómo sabe uno quién es su pariente? Resulta que casi todos los parientes que tenemos que son parte de los que están relacionados de forma inmediata utilizan el lenguaje. Ese es mi primo, ese es mi primo de segundo grado. Y esa forma de lenguaje nos permite reconocer también a quienes son parientes políticos. Esa es mi cuñada, mi cuñado, y en conjunto creamos una red. Y así funciona. Estos son ustedes, ese es su papá, mamá, abuelos, bisabuelos, y esto define en el fondo los parientes directos a quien uno reconoce hasta primos de segundo grado. Pero uno tiene una pareja, por supuesto, y en conjunto tienen un hijo, por ejemplo, y estos dos en conjunto forman una red. Resulta que cuando uno elige a alguien para que sea la pareja romántica, esposo, esposa, están eligiendo también parientes para sus hermanos. Su hermana va a reconocer que el hermano de su señora es un pariente. De hecho, hay muchos de estos vínculos que uno va armando con el tiempo. Y lo que uno debe querer conocer, obviamente, uno necesita asegurarse de que estas nuevas cooperaciones, estas redes sociales que uno acaba de armar cuando uno se casa, por ejemplo, no va a desmantelarse, porque eso va a ser muy negativo para construir una casa en el árbol, porque sencillamente no va a haber gente. En consecuencia, para efectos de mantener la estabilidad de la red, de esa red social, uno va a tener normas antidivorcio. Hay que asegurarse de que esa conexión no se rompa, por supuesto. Entonces las reglas del matrimonio y las reglas de la sexualidad en realidad dependen de la tecnología y de la sociedad. Eso es decir, cuando la tecnología cambia, por ejemplo, también cambian estas reglas. Entonces partimos con los cazadores-recolectores en cuanto a equidad de género, con un poco de matriarcado. Y en la agricultura pasamos al patriarcado con reglas sobre sexualidad y matrimonio muy rígidas. Y luego pasamos a la era preindustrial. Cuando entramos en el ámbito tecnológico preindustrial, muchas de esas tecnologías reforzaron esto aún más. Pero luego viene la revolución industrial. Y ahí eso incorporó un concepto nuevo, el empleo. Si piensan en eso, en términos biológicos, los empleos son como que las frutas están ahí, uno puede ir y recogerlas. En realidad no hay control de nadie, eso es cierto, pero en el caso las mujeres, cuando ingresan a este marco, cuando aparecen estos empleos, la fertilidad era altísima en esa época y por ende se sentían tentadas a quedarse en casa, a cuidar a los niños, hasta que comenzó a caer la fertilidad. Y ahí, repentinamente, las mujeres pudieron entrar y permanecer en el mercado laboral y lograr control de sí mismas de sus ingresos y de los recursos. Y esto provocó algo muy interesante, porque en la medida que caía la fertilidad, también caía la pobreza. Piensen en eso. Si se tienen menos hijos para una cantidad de recursos, en realidad no estamos contra el límite. Fíjense en este gráfico. A la izquierda tenemos el año 90, ahí tenemos promedios globales de fertilidad altos, y a la derecha el 2014. Cae la fertilidad, el Producto Interno Bruto per cápita aumenta. Y la consecuencia de esto es que la población que vive en pobreza absoluta va cayendo. Este gráfico va de 200 años atrás al hoy. Este es el rango que se da en los últimos 200 años. Un 95% de la población global vivía en pobreza. Hoy en día, un 8% de la población. Entonces, eso significa que razones para el patriarcado, porque los hombres podían controlar los recursos. Desapareció eso. Las razones para un control sexual duro desaparecen, y también la fertilidad también es algo distinto aquí. Se tiene menos parientes. Y si estos grupos son más pequeños, es mucho menos importante mantener esos parientes unidos. Entonces las reglas del matrimonio comienzan a disgregarse.
El fundamento del patriarcado desaparece, el control sexual desaparece, el matrimonio desaparece, todo desaparece. Y en lugar de eso, volvemos a la línea de base humana, la equidad de género, un toque de matriarcado en una sociedad global, que es la matriocracia. Y si lo piensan, en este mundo las mujeres toman las decisiones reproductivas. Como desaparecen los controles sexuales, en realidad aumenta la variación individual de la sexualidad, y en lugar de tener una sola pareja durante toda la vida, aparentemente el estado natural es tener una monogamia en serie o en secuencia. Y este sistema también es muy bueno para la sociedad. Las mujeres les gusta invertir en salud, en la educación de sus hijos, entonces el capital humano aumenta. Las mujeres priorizan el medio ambiente, exactamente lo que se necesita, y las mujeres les gusta resolver el conflicto de forma pacífica en lugar de ir a guerra. En consecuencia, esto quizá podría ser una solución, la solución que necesitamos. Y probablemente nos demos cuenta que acercarnos, gracias al cambio tecnológico que estamos viviendo hoy en día, acercarnos a la matriocracia es inevitable. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando la exposición de Thomas David Barrett, Matriocracia, un cambio inevitable. Él participó en Congreso Futuro 2017, oportunidad en la que nos habló acerca del rol que tenemos las mujeres en la sociedad, señalando que nos gusta invertir en salud, en la educación de nuestros hijos, priorizamos el medio ambiente y, por supuesto, resolvemos los conflictos de manera pacífica, no nos gustan las guerras. Junto a este doctor en economía, director del proyecto de instituciones reguladoras de la desigualdad Kiel Institute for the World Economy, quien centra su investigación en determinar cómo los seres humanos pueden vivir en grupos, concluimos este especial Congreso Futuro. Llevamos a ustedes parte de lo que han sido estas exposiciones que cientos de científicos nos han ofrecido en este encuentro con la ciencia y el conocimiento desde el año 2011 hasta la fecha, en temas vinculados a la ciencia, tecnología, humanidades, arte y también innovación. Futuros posibles que también les mostramos a través de las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país en Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en este compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía y llegar así a todos los rincones de nuestro país. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado. Los dejo invitados a que ingresen a www.congresofuturo.cl. Ahí podrán conocer más exposiciones, más ideas, más preguntas y respuestas de los científicos en temas que nos presenta el futuro. Nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro. Cuídense.